Las encuestas sobre migración en las fronteras de México, o las CEMIF, son un proyecto realizado desde 1993 por el Colegio de la Frontera Norte en colaboración con diversas instituciones de gobierno y representan en sus dos dimensiones de estudio, la EMIF Norte sobre la frontera norte y la EMIF Sur sobre la frontera sur, uno de los proyectos más grandes y consolidados en cuanto al estudio de los flujos migratorios a nivel nacional. La EMIF Norte aporta elementos de análisis basados en información directa y confiable sobre la dinámica, la magnitud, las características de los flujos migratorios de trabajadores mexicanos que van hacia Estados Unidos. La EMIF Sur, por su parte, aporta elementos para medir y caracterizar los flujos migratorios que vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador y que se desplazan a territorio mexicano o a territorio estadounidense con el propósito de trabajar en estos países. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a hablar con la directora de este proyecto tan importante para conocer más a fondo de qué se trata, cómo se implementa y qué función tiene para la generación de conocimientos sobre las fronteras mexicanas y las fronteras del mundo. Yo soy Flor Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenida, Marilo. Gracias. Bueno, primero que nada, pues siendo uno de los proyectos más importantes del COLEF, me gustaría que para los que no están familiarizados o que no conocen bien la CEMIF, nos pudieras decir en palabras más sencillas, pues qué son y en qué consisten las encuestas. Son encuestas sobre migración, es como un observatorio sobre los flujos migratorios que hay en todo el espacio entre el país del Centroamérica y México hacia la frontera norte para estudiar la migración de los flujos que van hacia México o hacia Estados Unidos para trabajar, ¿no? Eso es la base de las encuestas. Tienen más de 20 años, en 1993 fue el inicio de la EMIF Norte, en la frontera norte. Es una encuesta que se basó en todos los trabajos anteriores del COLEF sobre migración y ahí fueron los investigadores que decidieron trabajar sobre la población, los migrantes en movimiento. La idea que tuvieron fue que no hay que ir a ver los migrantes en sus hogares porque justamente se han desplazado, están saliendo, están desplazándose, están migrando, sino en los lugares de esos desplazamientos y que son las ciudades fronterizas. En la central de autobuses, en los aeropuertos, en diferentes zonas ahí, llegaban desde México, los mexicanos que llegaban a la frontera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Exacto. ¿Y cómo han cambiado desde entonces, teniendo ya 20 años la EMIF? ¿Se incorpora primero la EMIF Norte y luego la EMIF Sur o nacen a la par? No, fue hace más de 20 años, en 93, la EMIF Norte, que fue y durante 10 años solo la EMIF Norte, y a partir de 2004 ya empezó también con el mismo diseño metodológico para estudiar la migración centroamericana en la frontera desde Guatemala hacia México. Entonces, como en la frontera norte estamos estudiando los mexicanos en las ciudades fronterizas de México, que los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos o que también regresan desde Estados Unidos, ¿no? Desde el principio se vio que la migración es un fenómeno complejo, que no solo está la gente que están saliendo, sino la gente que regresa, porque sobre todo hace 20 años la migración mexicana era una migración que iba y que regresaba, ¿no? Una migración de ambas direcciones. Y entonces en la frontera sur, estudiar a los guatemaltecos y los centroamericanos, salvadoreños o hondureños, que quieren entrar a México para ir hacia Estados Unidos, o también una parte de los guatemaltecos que van a trabajar a México en el sur, en la región de Chiapas. ¿Que serían los que cruzan cotidianamente? Exacto. ¿O que cruzan de manera definitiva? No, esos son los trabajadores fronterizos, ¿no? Transfronterizos, son los que van a trabajar a Chiapas y que regresan cada día, cada semana, cada mes, dependiendo de los sectores de actividad en los cuales se integra en Chiapas. La gente que va a trabajar en la agricultura se quedan varias semanas o algunos meses. Los que trabajan en la construcción en Tapachula, por ejemplo, van y vienen cada semana, o como mujeres que van a trabajar en el sector servicio o de trabajador doméstica van a regresar cada día, también los que trabajan en los comercios. Antes de entrar un poco más al análisis de lo que han visto a través del EMIF, me gustaría que nos pudieras platicar cómo se hacen las encuestas, o sea, la parte operativa, o sea, cuántas personas colaboran, cómo hacen el levantamiento.
Sí, son ejercicios muy amplios, ¿no? Porque es un trabajo de campo. En la frontera norte estamos en 11 ciudades de la frontera norte, desde Tijuana, el oeste, hacia Matamoros, en el este. Y en esas ciudades, además, estamos en diferentes lugares, que son la central de autobuses o los aeropuertos. Y ahí mismo definimos punto muy definido, que es la puerta de entrada del aeropuerto, por ejemplo, después de los centros del pase de revisión, ¿no? Ahí hay algunas puertas, y en esas puertas el flujo se hace tan pequeño que uno lo puede contabilizar. Entonces hay dos personas, básicamente, uno que está contando el flujo, todas las personas que pasan en ese momento, y la otra que va entrevistando. Que entrevistan y tenemos algunas preguntas clave. A partir de esas preguntas se puede definir si la persona es un migrante o no, porque muchos de los que se desplazan puede ser el flujo local o personas que vienen de visita que no son migrantes. O sea, no se considera, por ejemplo, el flujo de turistas. No, el flujo de turistas lo entrevistamos, nos dicen que solo vienen de turistas por un día, una semana, no se considera como migrantes. Y entonces, después hay una entrevista más larga que solo se aplica a los que fueron definidos como migrantes por esas preguntas, por esa cédula filtro. Pensando en estos espacios donde hacen la encuesta, ¿estamos hablando de migración documentada, o sea, personas que cruzan con documentos? ¿Únicamente? No, justamente eso es un punto muy importante de la EMIF, es una de las pocas encuestas que da datos sobre la migración indocumentada. ¿Por qué? Porque estamos en el país de residencia de los migrantes mismos. En la EMIF Norte, que entrevistamos a mexicanos, estamos en ciudades mexicanas. En Guatemala, estamos en Guatemala, ¿no? Entonces, ahí la gente entrevistada nos puede decir, estoy llegando a la frontera y tengo la intención de cruzar y no tengo documento. Cosas que no se podría preguntar en Estados Unidos, porque evidentemente la gente no va a querer contestar que están sin documento. O tampoco en México, si preguntamos a centroamericanos, sabemos que es más, que la situación puede ser difícil para ellos, se encuentran de manera indocumentada, no responderían la pregunta. Por eso toda la encuesta, la EMIF Sur, se hacen al sur de la frontera, en Guatemala. Antes de ingresar. Antes de ingresar, y también en los puntos de repatriación, porque ese es uno de los flujos que estamos estudiando, los migrantes devueltos o deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos o también de México. Y estamos no solo en Guatemala, sino también en Honduras y en El Salvador. Quisiera imaginarme, pero más bien prefiero que nos expliques, ¿este levantamiento de información tiene un periodo de tiempo o es algo que están contabilizando diariamente? Sí, es una encuesta continua, que desde que empezó en 93, bueno, hubo algunos años, después se levantó en 95 y después de 99 es de manera continua hasta la fecha. Y en el sur desde 2004 hacia la fecha, de 2004 solo Guatemala, Honduras y Salvador entraron a partir de 2008. Continuo, que quiere decir que a lo largo del año estamos estudiando, entrevistando y podemos hacer estimaciones a nivel trimestral. Cada trimestre estamos diciendo cuántos son los flujos y cuáles son las características de las personas, de los migrantes que componen esos flujos. Para eso no quiere decir que vamos todos los días, no es necesario. Por las bondades de los muestreos, ¿no? Que en toda la estadística de las encuestas, la manera de hacer muestreo es poder seleccionar algunos días al trimestre que nos permiten hablar para el conjunto del trimestre. Entonces, dentro de todo el trimestre vamos varios días a los diferentes puntos. Entonces, puedo decir que cualquier día de la semana tenemos entrevista al menos en alguno de esos puntos, no en todos los puntos, pero en algunos de esos. Y el conjunto del trimestre es la agregación de todos esas jornadas, quiere decir una observación durante 8 horas en un punto específico, en tal punto de entrada al aeropuerto, en tal punto de la central camionera. Exacto. Entonces tenemos en conjunto más de 800 jornadas, ¿no? En la frontera norte en un trimestre, y ese conjunto nos permite estudiar y dar una estimación a nivel trimestral. Pues sí, me imagino es un ejército de personas que trabajan en este proyecto. Y bueno, vamos a hacer un corte y regresando nos podrías platicar más sobre, pues ahora sí, el análisis de lo que levantan mediante estas encuestas. Estos Diálogos desde la Frontera, no se vayan, regresamos.
Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Mariló Cubés. Ella es la directora y coordinadora de la EMIF, la encuesta de migración en las fronteras norte y sur de México del COLEF. Ya nos explicaste un poco como la operatividad de las EMIF, de las encuestas, pero ¿cómo han cambiado y qué nos puedes decir un poco sobre las dinámicas de los flujos migratorios norte y sur a través de lo que han podido analizar con el EMIF? Sí, la virtud de la encuesta es que tenemos ya 20 años observando en el norte y 10 en el sur. Entonces, pudimos ver ahí con esto cómo se ha transformado la migración mexicana, la migración mexicana hacia Estados Unidos. Básicamente, hace 20 años, cuando empezó la EMIF en los 90, había una migración, la migración era principalmente indocumentada, circular, que decir que la gente iban y regresaban, ¿no? Iban mucho a principio de año, regresaban a final de año, después de varios meses de trabajar, indocumentado, mucho más de hombres, ¿no? de mexicanos. Esa migración ha cambiado mucho, en los 90 era muy importante, luego en los 2000 hubo altos y bajos, pero sobre todo creció a partir de 2005 hasta 2007. Ahí creció mucho la migración indocumentada porque había un boom de la industria de la construcción en Estados Unidos, y esa industria, además de la agricultura, además también de los servicios, pero mucho en la construcción, contrata a mexicanos indocumentados principalmente. Entonces, en ese momento hubo un gran boom y hubo un boom también de la migración indocumentada. En ese momento podíamos ver en los flujos que llegaban a la frontera, 80% decían que iban a cruzar de manera indocumentados. Después de 2007, sabemos cuando se cae, explota la burbuja en Estados Unidos por los préstamos inmobiliarios, entonces toda la industria de la construcción, ya empezó a caerse la migración. Y de manera muy, muy fuerte. A partir de 2008 bajaron los flujos, y cada año hemos visto los flujos de mexicanos que decían que llegaban a la frontera y que decían que querían cruzar Estados Unidos, ha bajado muchísimo. Tenía más de 800,000 de personas que llegaban y que decían que iban a intentar y podían llegar varias veces, ¿no? Se tratan de flujos, de eventos, de personas. No la misma persona podía venir varias veces en el año. Esos flujos de 800,000 en la realidad son muchos menos de 100,000. Entonces ha bajado muchísimo en todos esos 10 años. Los últimos 10 años nos cuenta esa historia de cómo la migración indocumentada mexicana ha bajado enormemente ahí llegando a las fronteras. Y esa migración que era circular, gente que iban pero que regresaban, ¿no? Y otra vez el año siguiente iban y regresaban, ha cambiado mucho. Al inicio hemos tenido también muchos regresos, después en periodo entre 2008 y 2012, hubo muchos regresos desde Estados Unidos, personas que vivían allá y que regresaron, forzados muchos por las deportaciones, otros porque temían esas deportaciones y porque alguien de la familia que regresaban de manera voluntaria, pero en ese contexto de la crisis económica en Estados Unidos, que ya no dan mucho trabajo, por una parte, de la política migratoria que se hace cada vez más dura hacia los migrantes, que empuja a regresar a varios. Entonces, muchos regresos también entre 2008 y 2012. Y en la fecha tenemos más bien una dinámica muy baja de mexicanos. Son muy pocos los que llegan a la frontera para ir a Estados Unidos, y también muy pocos los que regresan, ¿no? Una dinámica muy limitada, muy apagada si la comparamos con lo que ocurrió hace 10 años. Entonces, toda esa gran transformación la vimos con la EMIF. También vimos cómo los indocumentados son los que más han reducido, ¿no? su participación en los flujos. La parte documentada, ahí las personas que llegan y con documento para cruzar son más, en algunos años están más numerosos que los indocumentados. Pues esto contrasta con toda la retórica que de repente escuchamos por parte de las autoridades en Estados Unidos, donde dicen que seguimos, ¿no?, cruzando en hordas y hordas de gente, pero ¿y en el sur cómo han visto los cambios? Sí, bueno, de los migrantes de Centroamérica. Los migrantes centroamericanos, entonces ahí hay diferencias también entre los países. También podemos ver
las olas, vamos a decir, según los momentos en que hubo un momento fuerte, ¿no? Un momento en que hubo, por ejemplo, el huracán Storm en 2005, entonces ahí crecieron los flujos, ¿no? Después de ahí, después hay algunas bajas y luego hay momentos en que también son más importantes. Diferente de los flujos mexicanos, los flujos centroamericanos no han conocido esta baja tan fuerte porque hay muchas necesidades que empujan los jóvenes, sobre todo los jóvenes de esos tres países, a salir, que son las condiciones de inseguridad que privan en sus países. Muchos tienen que salir porque se sienten en inseguridad, están en riesgo por la violencia importante que hay en esos tres países. Entonces muchos sí siguen saliendo. Y si la migración mexicana indocumentada ha bajado mucho, la centroamericana no ha bajado tanto, ¿no? Lo que vemos, las diferencias también que tiene que ver con las políticas, es que cuando México bloquea mucho en el sur, muchos centroamericanos de los tres países están devueltos por las autoridades mexicanas, entonces entran al país y ahí mismo en la frontera o después dentro del país están devueltos y entonces no llegan hacia la frontera con Estados Unidos y ahí Estados Unidos no expulsan menos mexicanos, o sea, los que no llegaron, pero cuando no pueden estar expulsados por Estados Unidos. Pero cuando México bloquea menos en la frontera, esas personas llegan hacia la frontera de Estados Unidos y entonces vemos muchos deportados por Estados Unidos, ya en esos países de origen. Todos los guatemaltecos o salvadoreños que están devueltos por México llegan hacia su propio país, o devueltos por Estados Unidos llegan a sus propios países. Entonces, vemos ahí las diferencias entre las políticas migratorias de cada uno de los dos países. Ahora, precisamente pensando, ¿no?, en toda la información que arroja el EMIF desde pues lo cuantitativo, pero también todo lo cualitativo que nos estás mencionando de las historias que se pueden contar a partir de estos datos, ¿hay alguna vinculación del EMIF en sus resultados o del COLEF como institución con Estados Unidos, con organizaciones en Estados Unidos o con el gobierno de Estados Unidos? Las EMIF son del gobierno de México, ¿no? Entonces son datos que a priori se iban a usar que están hechos para el gobierno mexicano, que le está usando en sus negociaciones, ¿no?, con los Estados Unidos, los países también de Guatemala. Son datos que están usados mucho por la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que participan, ¿no?, a la EMIF, por el Consejo Nacional de Población, también la Secretaría del Trabajo, que tiene relación con Guatemala. Hay acuerdos sobre el trabajo, justamente los trabajadores de Guatemala que van a trabajar en México, y la fuente principal de información es la EMIF. Sí, creo que eso nos faltó precisar, ¿no?, las instituciones que colaboran con el EMIF. Y bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita que regresemos nos sigues explicando más de esta vinculación del EMIF con las autoridades de otras instituciones. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Marilo, antes de irnos al corte nos estabas explicando algo que quizá debimos haber dicho al principio. La EMIF es una herramienta y es un trabajo, un proyecto del Colegio de la Frontera Norte, pero está vinculado, como decías, con otras instituciones. ¿Y esto qué abona a las tomas de decisiones en términos de política pública al respecto del fenómeno de la migración? Sí, desde el inicio es un proyecto interinstitucional, también es un ejemplo excelente de colaboración, ¿no?, interinstitucional dentro de México con el Consejo Nacional de Población y la Secretaría del Trabajo. Desde el inicio ellos están para la encuesta sobre la frontera norte. Poco a poco entraron otra institución como la Unidad de Política Migratoria actualmente, antes el Centro de Estudio Migratorio del INAMI, la Secretaría de Relaciones Exteriores y más recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y también la CEDESOL. Entonces, todas esas instituciones, ¿por qué entrar? Están muy interesadas y necesitan esa información para elaborar sus propias políticas. Y entonces hay muchos ejemplos. Uno clave es que cuando se hizo en la frontera sur,
había una documentación laboral para los trabajadores guatemaltecos que iban a trabajar en México, específicamente para los que trabajaban en el sector agrícola, porque así se pensaban que los trabajadores guatemaltecos eran los que iban a trabajar en la producción agrícola del sur de Chiapas, lo cual es cierto, pero la encuesta permitió ver que también hay muchos otros guatemaltecos que van a trabajar en las ciudades de Tapachulo o en otros lugares y que trabajan en la construcción, en los servicios, ¿no? Yo hablaba de trabajador doméstico, etc. Entonces ahí, como política migratoria, se decidió ampliar los permisos laborales que no fueran solo al sector agrícola, sino también a cualquier sector de actividad en México, en Chiapas. Esos permisos a partir de 2008 ya se abrió a los otros sectores de actividad y después hasta la fecha se han abierto con la cobertura geográfica, ¿no? Está ampliándose de no solo los guatemaltecos fronterizos, sino también de más otra región que pueden ir a trabajar de manera legal con algunos trámites que tengan que hacer para trabajar. Entonces es un ejemplo concreto de cómo puede servir. También la SRE estaba trabajando en colaboración con el IMSS Prosperas y preguntaron a la MIMIF dónde están esos trabajadores guatemaltecos que trabajan, que no sabemos dónde están y resulta que no, para poder hacerles el apoyo con las unidades móviles de atención médica a todos los guatemaltecos que están en México. Entonces son ejemplos muy precisos. Entonces, de la utilidad, ¿no? Y de cualquiera que puede consultar la información. ¿Esta información del EMIF se encuentra disponible? Exactamente, está totalmente pública. Hay una página internet que que la pondremos por ahí. Exactamente, sí. muy simple, que está totalmente abierto. Todo el financiamiento de la EMIF es público desde el inicio, entonces es normal que toda la información esté pública. Tenemos, las bases de datos para los que quieren ponerse a ver exactamente y hacer todos los estudios que quieran, pero quizás para la gente que no saben manejar bases de datos van a encontrar archivo Excel ahí con todos los tabulados que les permite ellos. Es una excelente herramienta también para estudiantes, investigadores. Exactamente, etcétera. Tenemos muchísimas tesis ya de nivel licenciatura, maestría y doctorado, y no solo en México, sino también a nivel internacional. Muchos mexicanos que hacen sus tesis en Estados Unidos, pero que usan, que están en universidad de Estados Unidos, pero que usan la CEMIF. Claro. Y entonces también los cuestionarios para ver cómo han cambiado, porque también la EMIF se ha transformado. Como el fenómeno migración es un fenómeno muy cambiante, la CEMIF también se transforma. Era justo lo que te iba a decir, cómo han ido adaptándose la CEMIF a los constantes cambios, pues no solo de los flujos, pero también de las políticas, ¿no? De migratorias. Exactamente, los flujos, pues tratamos de seguir los flujos, entonces estamos donde van los flujos. Y a inicio de los 90 estaba mucho en las ciudades fronterizas, la gente llegaban y cruzaban desde ahí, con la dificultad y el cierre de la frontera cada vez más que empezó, ¿no? A partir también del 93 y con más razón después del 2001, se empezaron a cruzar más en el desierto. Entonces abrimos nuevos puntos, como el punto de Altar, que estaba en la zona del Sázabe, que es una zona más totalmente desértica, ¿no? Con pequeña localidad, muy pequeña y con problemas de inseguridad ahí. Entonces estamos a pueblos, en algunos pueblos que cerca de esa zona que nos permiten ahí ver qué pasa en esa frontera. Lo mismo en Guatemala, en el Petén. Y también cuando en México empezaron a deportar desde Estados Unidos, a deportar mexicanos en cierto lugar de la frontera, abrieron en San Luis Río Colorado, donde no deportaba gente. A partir del 2012 vimos que había más deportada, abrimos un punto ahí de observación. O en la Ciudad de México, desde hace algunos años, que hay mexicanos devueltos directamente por el programa. O sea, digamos que igual que la migración, la EMIF se va transformando, ¿no? Es también una herramienta que se va transformando y está siempre dinámica, por así decirlo, ¿no? Siempre dinámica también en su forma. Hace 20 años estaba un cuestionario en papel. En la actualidad estamos trabajando con tableta electrónica y todo está en línea. Estamos con un control diario de lo que pasa en cualquier de esas localidades que yo he mencionado. Pues muchísimas gracias, Marilo. Definitivamente yo creo que vamos a tener que hacer varios episodios sobre el EMIF para que nos platiques más de este proyecto tan importante,
porque creo que arroja muchísimos datos, como dices tú, no solo son los flujos, pero digo que es lo principal, pero sobre todo me quedé muy interesada en el tema de las historias que cuenta el EMIF, ¿no? Esa sería otra historia. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí en el programa. No, pues es un gusto y sí, la próxima vez podemos seguir porque con lo que va a pasar, la política actual de Estados Unidos, es muy importante poder monitorear qué va a pasar con los flujos, puede haber cambios. Claro, pues definitivamente vamos a tener el episodio 2 de el EMIF con la doctora Marie-Laure Kups. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Va a aparecer ahí la información sobre dónde pueden acceder al EMIF, cómo conocer más de este proyecto tan importante que tiene el Colegio de la Frontera Norte con otras instituciones. No olviden ingresar a la página del COLEF, www.colef.mx. Nos vemos en los próximos Diálogos desde la Frontera.